Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida Eris en un programa que suponemos será de su agrado, ya que contaremos con la inestimable colaboración de Yemet, fundador de Decondicionamiento y de Open Magic, para acercarnos a la magia del caos. Así que, queridos oyentes, acomodaos en este caótico programa y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos y un mago en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Para hacer una pequeña introducción a la magia del caos, empezaremos con la consideración de que todos los sistemas mágicos, por ejemplo, como serían los sistemas de las diferentes tradiciones Wicca, combinan ejercicios prácticos con creencias, comportamientos, con un modelo conceptual del universo y diferentes elementos anexos, ¿no? Los magos del caos consideran que la práctica mágica es o debería ser fundamentalmente simple, pero que con el tiempo, al igual que sucede con las religiones, los formalismos van a terminar por desplazar la importancia de la experiencia directa. Y lo que nos vamos a encontrar va a ser un intento de recuperar el valor de la experiencia por encima de todo el cuerpo, pues esto de creencias, de explicaciones, etc. Aunque existen algunos precedentes, se suele situar el origen de la magia del caos a finales de la década de los 70. Es el momento en el que el punk se populariza y las ciencias empiezan a tomar en serio las teorías del caos. Los nombres que se asocian normalmente al surgimiento de la corriente del caos son los de Pete Carroll y Ray Sherwin. Carroll y Sherwin eran entonces dos jóvenes ocultistas británicos con un marcado interés en la magia ritual que, viendo un poco los grupos ocultistas que tenían al alcance, se desilusionaron bastante rápidamente. Ellos habían empezado a publicar en una revista que se llamaba The New Equinox y en el año 1978 anuncian la creación de un nuevo tipo de orden mágica basada en una jerarquía de capacidad, ¿vale? Por decirlo así, en una meritocracia. Algunos de los primeros escritos de Carroll sobre el caos también fueron publicados en esta revista, en The New Equinox. Este autor afirmaba que aunque los símbolos, las creencias y los dogmas vayan variando, los métodos de la magia son en esencia comunes a los diferentes sistemas. Por lo tanto, el conjunto simbólico que usemos se considera una cuestión de elección y las creencias que lo acompañan se consideran medios para un fin más que un fin en ellas mismas. Este nuevo estilo de magia, centrado en las habilidades prácticas, se popularizó bajo la denominación de magia del caos. Y ya en los 80 empezó a atraer cada vez más seguidores, pues además de Inglaterra, en Alemania y en Austria. En 1987, después de algunos experimentos previos, Carroll y Ralph Tegmeyer fundaron la orden llamada el Pacto de los Iluminados de Zarateros, más conocida como YOT, ¿vale? Los inicios de la magia del caos se caracterizaron, en principio, por una red de grupos de información que compartían el objetivo de experimentar las posibilidades de la nueva corriente de práctica mágica. Se publicaron entonces textos en revistas como la que ya hemos citado o La Lámpara de Thoth, y también se hicieron, por ejemplo, cassettes, una cosa muy ochentera, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, estaban entre los cassettes los conceptos del caos, acerca de las bases de la magia del caos, y de Shaw Chamber, que combinaba elementos procedentes de Star Trek, de Michael Moorcock y de H.G. Wells. Estas publicaciones, a su vez, pues fueron atrayendo cada vez a más practicantes. Algunas influencias importantes en el desarrollo de la magia del caos fueron la obra del escritor y ocultista Robert Anton Wilson y también el discordianismo. Es una religión satírica que venera a Eris y de la que ya hablaremos un poquito más adelante. De hecho, la aportación discordiana por excelencia es la toma de conciencia acerca de la importancia de conservar el humor en el trabajo mágico, especialmente como antídoto contra la presunción. A pesar de que la mayoría de sistemas mágicos se basan en un pasado mítico o histórico, lo que, vamos a hacer el apunte, conlleva mucho de mito moderno también, la magia del caos no tiene manías a la hora de tomar elementos de la ciencia ficción, la fantasía o cualquier otra fuente que pueda tener sentido para sus practicantes, aunque sea de manera temporal. Lo que importa aquí son los resultados que se obtienen, no tanto la, entre comillas, autenticidad del sistema empleado.
La magia del caos, por lo tanto, no se considera un sistema en ella misma, sino que desde ella se anima a que cada practicante tenga uno o varios sistemas propios, o personalizados. A mediados de los años 80 apareció lo que podríamos entender como una segunda oleada de la corriente caótica. En esta época se publicaron algunos otros libros, ya fuera de los círculos de Carroll y Sherwin, pero no fueron completamente bien recibidos por los otros grupos caoístas. Lo que en un principio había sido una cooperación entre grupos fue reemplazándose por ataques e incluso por alguna que otra batalla mágica entre diferentes facciones. En el aspecto positivo, pues surgieron más revistas que prolongaron el debate sobre qué era y qué no era la magia del caos y cómo practicarla. Los nombres de estas revistas más conocidas serían Chaos International, Nox y Chaos. En 1987, algunos grupos e individuos hablaron de la muerte de la magia del caos, pero es más posible que lo que muriera entonces fuera este debate que había degenerado en un desgaste, o por decirlo así, en un intercambio de injurias. De hecho, precisamente en esta época, Carroll empezó a reformar la IOT, y esta orden actualmente posee templos activos en Reino Unido, Europa, América y Australia. Otro grupo de largo recorrido fue el TOPI, o Temple of Psychic Youth, activo desde principios de los 80 hasta 2008. Y en este año 2008 no se disolvió, sino que dio lugar a otra organización llamada AIN, Autonomous Individuals Network. El TOPI empleaba tanto el sendero de la mano derecha como el de la mano izquierda de la magia ritual, así como elementos de psicología, arte y música. Los textos de TOPI y de AIN se pueden consultar aún a través de sus webs. Otro autor de referencia obligada es Phil Hine, quien de hecho pues, nos dio la información para esta pequeña introducción acerca de la magia del caos. Phil Hine es uno de los ocultistas más prácticos y accesibles sobre la materia, por lo tanto pues, se puede recomendar para empezar a investigar un poco sobre estos temas. Él entró en contacto con la magia del caos en los 80 y publicó varias obras en la década de los 90, Prime Chaos, Condensed Chaos y el Pseudonomicon. Open Ready Chaos es un resumen breve que él ya de por sí dejó circular libremente con un poquito de la historia, de las ideas y técnicas básicas de la magia del caos. Y bueno, a modo de apunte, del Open Ready Chaos hay una traducción a nuestra lengua, al castellano, que, para quien no lo sepa, la traductora está aquí presente conmigo, es Baelia Bialfi, y bueno, es una buena traducción que yo recomiendo. Y el cotraductor es el entrevistado. Y el cotraductor es el entrevistado, o sea, yo es la primera a la que le eché el ojo hace años y luego encontrarme con la dicha traductora siempre me hizo gracia. Y bueno, ahora vamos a poneros una entrevista que vamos a deciros que es grabada, porque Jemet, Luis, para los amigos, es una persona muy ocupada y la verdad es que pues nos tuvo que ceder un espacio de su tiempo justo después de trabajar, en el que nosotros asaltamos la radio junto con Xavi. Al que hicimos trabajar extra. Al que hicimos trabajar de manera extra. Cosa que agradecemos aquí muchísimo. Exactamente. Y bueno, y nos permitió pues grabar esta entrevista. Y bueno, ya ahora os ponemos la entrevista, que esperemos que sea de vuestro interés, porque la verdad dio mucho a comentar. Así que, adelante. Buenas tardes, Jemet. Muy buenas tardes. Bueno, encantado de tenerte aquí en Encrucijada Pagana. Primero, antes que nada, agradecerte el tiempo que has tenido en encontrar así, después de comer rápido, para hacernos esta entrevista. Nada, encantado de estar con vosotros, aunque ha estado a punto de lloverme, como sospechábamos, pero bueno, solo ha sido un pequeño aviso de Eris. Exactamente, Eris siempre está así aquí para alegrarnos la vida. Bueno, pues nada, antes que nada me gustaría que te presentaras un poquito y así nos explicaras quién eres, porque ya que nuestros oyentes pues tengan un poquito más de información de ti. ¿Quién eres, Jemet? Bueno, pues yo más o menos podría encajarme dentro de la corriente de magia del caos, que es con esto estoy hablando. Y llevo en la magia en realidad algo más de una década. No tengo ese pedigrí de decir que desde pequeñito tenía visiones y tal y cual, no ha sido lo mío. Sino que, bueno, más bien lo mío es una inquietud pues con entender de qué trata la realidad, de qué trata la naturaleza humana, etcétera. Y eso es lo que me acabó llevando, más por un lado científico, a una corriente como pueda ser la magia del caos. Pues muy bien. Bueno, pues tú ya que llevas una década en el tema, bueno, pues seguro que sabes mucho, ya has corrido lo tuyo, entonces. Bueno,
También, y también he visto algunos de los problemas que te hacen tirar otras tendencias, pero bueno. Claro, eso seguro. Porque como todo, pues la magia del caos tiene sus limitaciones. Claro. Al menos si es tomada de manera literal, claro. Bueno, pues ahora que estamos hablando de magia del caos, vamos a empezar con la primera pregunta de esta entrevista que te tenemos preparada. Sí. Y es, ¿qué características distinguen a la magia del caos de otras corrientes de magia? Bueno, pues unas cuantas. Bueno, empieza dando una pequeña definición tuya propia de magia del caos y luego ya enlazas con qué características la distinguen. Bueno, quizá una definición podría ser una serie de técnicas específicas para lograr cambios en la realidad, de técnicas prácticas. Pero también es, digamos, una filosofía en torno a la que llevar a cabo, en la que entresacar esas técnicas y llevarlas a cabo. Yo una de las cosas que veo como, por ejemplo, pues como experiencia muchas veces cuando se ha oído en el programa hablar de paganismo, etcétera, es que muchas veces se relaciona la magia o la brujería con una práctica religiosa, no que se relacione necesariamente, sino que muchas veces parecen ir juntos. En este caso, digamos que la magia del caos a veces está separada de la religión, incluso a menudo opuesta. En ese sentido, incluso hay muchos autores de magia del caos que digamos que se enfrentan bastante a los conceptos religiosos, básicamente bajo la idea de que si la realidad se comporta como tú crees que lo hace, el tener una serie de creencias fijas, de dogmas acerca de ello, es limitante respecto a lo que tú puedes hacer con la realidad. Ese, digamos, que sería el planteamiento más práctico al respecto. Luego, el punto más extremo, por ejemplo, pues Alan Moore plantea que la idea de religar, de unirse en una creencia, en una religión, es uniformidad y como tal, pues políticamente tira en dirección al fascismo, es un poco extremo. Sí. Y por otro lado, la magia es subjetividad, es una cuestión totalmente personal, con lo cual tiraría más hacia el extremo de la anarquía. Digamos que es una forma un poco extrema de plantearlo, es la visión de Alan Moore, no necesariamente de la magia del caos, pero creo que puede caracterizar un poco por dónde van los tiros. Vale. Luego, sí. Dime. Más cuestiones sobre la magia del caos. La orientación es puramente pragmática, con lo cual se trata muchas veces de quitar el grano de la paja. Se utilizan muchas veces rituales y cosas heredadas de sistemas mágicos anteriores que se considera pues que tienen muchas cosas que sobran, ¿no? Pues como tener necesariamente un cubo cubierto de oro, además no está al alcance de todo el mundo. Cierto. Con lo cual, pues se trata un poco de intentar de construir las técnicas mágicas y hacerlas funcionar. Busca los resultados, ¿no? Sí, buscando los resultados realmente. Es buscar cosas que funcionen. O sea, y además lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti, claro. Con lo cual tiene que ser una búsqueda muy personal. Y aquí estamos llegando también a otro punto que es el que es una magia muy individualista y muy al mismo tiempo con una ideología muy antiautoritaria, muy libertaria, que va, digamos, unido al trasfondo social en el que se genera. Bueno, interesante. Sí. Oh, sigue, tranquilo. Tenemos tiempo. Nada. Vale. Y nada, pues en último término creo que sería interesante, pues como se ha podido ver muchas veces a través de lo que soy con Iris y demás, ese sentido del humor. Es de intentar tomar en serio solo lo que va realmente en serio, y lo que no lo es tanto, pues tomarlo a broma, porque muchas veces con estos temas parece que como estamos tocando la realidad última tal, pues subimos a unos pedestales y nos empezamos a creer las cosas hasta un punto en el que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues una de las pretensiones de la magia del caos es acabar con esta idea de alzarnos por encima del resto de los mortales, ¿no? Sí, no, quizá... Y yo creo que... Dejar de hacer divino tanto al mago, ¿no? De hacerlo más humano. ¿Perdón? Hacer más humano al mago. Sí, es el que efectivamente, que es como el mago sigue siendo humano, aunque se rodee de muchas metáforas que a veces parecen muy elevadas, no deja de tener que hacer todo lo que hacen todas las personas, no está elevado por encima de ellos, y recordarlo un poquito también, ¿no? Que a veces se olvida en estos ambientes. Y bueno, yo creo que como último punto un poco general, por definir esto, yo hablaría del uso mágico del absurdo. Y es que, vamos a ver, si por ejemplo utilizamos para nuestros rituales a dioses, en realidad el problema que hay es que para que las cosas funcionen,
cuando utilizamos algo así tenemos que creer en ello. Y claro, pues hay gente a la que nos resulta muy difícil de repente creernos un panteón aleatorio de dioses. Pero la magia del caos desarrolla un truco al respecto, es el uso del absurdo. Del que si yo me pongo a adorar a un dios de una serie de ficción o de una película, me estoy saltando la mente racional que me impide también que esto tenga efecto, con lo cual me lo puedo creer más fácilmente. Porque como sé que es absurdo, digamos, la mente racional no va a venir a ponerme peros y a hacer que el efecto mágico no se produzca. Me gusta eso, esto último me ha gustado mucho. Ahora le rezaré a Yoda. Está bien, Sí, no sí. serás el único. No, creo que no soy el único, exactamente. Bueno, Jet, una cosita. Hemos empezado a contar la historia de la magia del caos a finales de los 70, centrándonos en la historia de Ray Sherwin y de Pete Carroll. ¿Cuál era el ambiente de aquella época? Pues yo creo que ahí hay que localizar, y especialmente además a los autores que has mencionado, dentro de lo que sería el ambiente Ocupa en Leeds y Londres a finales de los 70. Eso significa que al mismo tiempo estamos en el tiempo en el que surge el punk. El punk, su filosofía se resume muchas veces en el hazlo tú mismo, hazlo a tu manera, donde hay un cuestionamiento del establecido, de los dogmas, etcétera. Y ese punto libertario, individualista y transgresivo, ¿no?, del punk se va a aplicar también en la magia del caos, porque digamos que es un hijo de su sociedad. Entonces, bueno, ahí también creo que otra forma de caracterizarlo, recordando también con Alan Moore, es precisamente poco después, en el 82, Alan Moore escribe V de Vendetta, que es de donde surge toda la estética ahora de Anonymous, etcétera, y que originalmente se escribe como respuesta al alza neoconservadora del ataque de Margaret Thatcher. Digamos que es un poco en todo ese ambiente en el que se mueve la magia del caos. Y bueno, podemos identificar algunos antecedentes de la corriente en autores como Austin Osman Spare y Kenneth Grant, ¿no? ¿Y qué elementos de su trabajo lo emparentan directamente o indirectamente con la magia del caos? Pues bueno, Austin Osman Spare es un tipo muy curioso, porque es un artista, es típico artista maldito, y una de sus cosas curiosas se supone que es precursor de Breton, y es el primero que introduce el automatismo en el dibujo. La idea de que cuando dibujas de manera automática llegas a tu propio inconsciente. Y en eso hay quien le toma como el primer surrealista. Entonces, eso va a marcar bastante, digamos, su carácter. La cuestión es que, por un lado, él tiene técnicas que llamaría chamánicas, como el buscar lo que le llaman los atavismos, los animales antiguos con los que forman parte de tu conciencia y que sacar. Tiene partes que le emparentan con la brujería. Él dice que saca todo de su maestra, que es Nora Patterson, que supone que es una bruja de un antiguo linaje, y al mismo tiempo tiene relación con gente de la magia ceremonial de la época, como Aleister Crowley o como el propio Kenneth Grant, con quien va a tener tanta amistad. Entonces, Austin Osman Spare realmente es responsable de las ideas de sígiles, servidores y maneras así de construcción de la magia para el acceso y el uso del inconsciente. Y Kenneth Grant, Kenneth Grant es, digamos, es uno de los personajes más relevantes de la magia ceremonial, y en particular de las derivaciones de Telema en la segunda mitad del siglo XX, que su amigo suyo personal lo que va a hacer es que va, digamos, a hacer que no se pierda en el olvido las ideas de Austin Osman Spare, y las va a reflejar en sus libros, hasta que por fin ya Peter Carroll, Ray Sherwin y compañía, digamos, ya lo mueven y hacen que se extienda, ¿no? Bueno, ¿y qué herramientas y técnicas serían características o se han empleado más en la magia del caos? Bueno, ahí hay yo lo resumiría como una construcción de técnicas mágicas clásicas. Y la clasificación que se hace de ellas, el eje que se utiliza sería la voluntad. Es decir, la voluntad de aquello que uno pretende hacer sobre el mundo. Entonces, para hacernos una idea más clara, lo más sencillo, digamos, la unidad básica mágica, sería el sigil, que es un símbolo adjunto a una energía y que produce un efecto. Eso sería la manera más fácil. Es como, pues yo quiero aprobar un examen en junio. Ese sería un efecto muy concreto que sucede una sola vez. Y eso tiene una voluntad muy pequeña, que es la voluntad de ejecutar un pequeño cambio en el mundo. Un punto más arriba
también sacando del trabajo de los primeros menester, están los servidores. El servidor es una voluntad que es más pequeña que nuestra conciencia, porque tiene, digamos, una tarea fija que cumplir, pero que se extiende en el tiempo, que sobrevive a todo el tiempo. Una de las maneras en las que se podría caracterizar esto, por ejemplo, creo que se podría acercar a la idea de familiares en algunas tradiciones de brujería. Ujú. Y otra de las cosas que creo que se le parecen sería la Ars Goetia en magia ceremonial. Y bueno, pues luego nos iríamos, digamos, subiendo en esa fuerza, en la potencia de esa voluntad, encontraríamos lo que serían los egregores, que serían voluntades construidas por varias personas a la vez, por varias personas sumando, y que muchas veces se adjuntan a organizaciones. Y por último, las formas de dioses, que serían voluntades mucho más amplias que la del mago. Y que también, bueno, pues nos sirven para saltarnos la idea de que no tenemos el poder suficiente para producir según qué efectos, ¿no? Entonces, bueno, pues es en torno a esa idea, en torno a ese eje de la fuerza de la voluntad, de aquello que hemos construido mágicamente, en torno a lo que se estructuran las técnicas esenciales en magia del caos. Uh-huh. Has definido un poquito qué es un sigil. ¿Podrías darnos 4 pinceladas de cómo se elabora uno? Pues es muy fácil, y yo creo que todo el mundo lo puede hacer en casa, según prácticamente sobre la marcha. La cuestión es que el sigil es un símbolo que grabamos en el inconsciente. Y ese símbolo lleva un efecto mágico adjunto a él, de algo que queremos que suceda. La idea es que el contenido del inconsciente, lo que conseguimos grabar en el inconsciente, regresa hacia nosotros a través de lo real. Hay una frase allí que dice que hasta que no hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pues esto, digamos, que es un truco para que, metiendo algo en el inconsciente, el destino que venga sea el que nosotros queremos. Entonces, bueno, pues la fabricación del sigil, básicamente podemos escribir una frase con lo que queremos. Por ejemplo, pues es mi voluntad que me llamen para una entrevista de trabajo. Uh-huh. Habría que escribirlo con una fórmula tipo es mi voluntad, porque si uno dice es mi deseo o es mi tal, pues lo mismo lo que se te graba es que tienes ese deseo. Sí. Y no es plan. Entonces, por ejemplo, escribimos un es mi voluntad que me llamen para una entrevista de trabajo, y cogemos esa frase, tachamos las vocales, todas las vocales que haya y todas las consonantes que estén repetidas. Entonces, pues nos va a quedar una serie de letras, fácilmente, por lo normal, 4 o 5, y hacemos un dibujo con ellas. Un dibujo que sea a partir de esas letras y que no nos recuerde al original. Tiene que ser un dibujo que nosotros no identifiquemos nuestra intención mágica con él. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el siguiente paso es encontrar un método para silenciar la cháchara mental que tenemos y grabarlo en el inconsciente. Tenemos que callar toda la conversación que solemos tener en la cabeza sobre las cosas que nos han pasado en el día, sobre tengo que llamar a tal, sobre esto. Para eso se utilizan técnicas que, bueno, es un término... En magia del caos se le llaman técnicas de gnosis, pero no es la gnosis clásica, no es ese conocimiento a través de tal. Gnosis, en un contexto de magia del caos, probablemente es incorrecto usarlo, pero en todos los textos se utiliza así, en los textos dentro de la tradición de magia del caos. Uh-huh. Y a lo que se refiere son a métodos para poder precisamente callar la cháchara mental y llevar el símbolo al inconsciente. Entonces, pues podríamos considerar como gnosis inditoria técnicas como técnicas ascéticas, tipo pues todo esto de no comer, meditación, etcétera, y gnosis excitatoria, en la que lo que hacemos es por agotamiento, en vez de callar la mente, silenciándonos, lo hacemos intentando agotarnos mediante métodos que pueden ser ritmos repetitivos, la danza o el sexo. De hecho, uno de los métodos más sencillos es la masturbación, es el estar observando el sigil, en particular en el momento del orgasmo, e intentar redirigirle la energía, redirigirle lo que lo que estamos generando en ese orgasmo. Entonces es un mecanismo en el que durante el momento en el que nuestra mente está callada con ello, el sigil se graba en el inconsciente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Una vez hemos llegado a hacer esto, lo único que tenemos que hacer es intentar olvidar toda la intención mágica que tenemos, nos deshacemos del sigil como mejor nos parezca, ya sea quemándolo, tirándolo, lo que sea, y esperamos. La cuestión es que no tenemos que traer otra vez a lo consciente, porque si no, digamos que lo que hemos grabado a nivel inconsciente puede perder efectividad.
Puede porque lo estamos llevando a la mente consciente, porque vamos a empezar a pensar que a lo mejor no se cumple, que a lo mejor tal, y con todo eso le vamos a poner palos en las ruedas al efecto mágico. Entonces, pues simplemente hay que dejarlo que actúe, y normalmente, vamos, por mi experiencia, en un espacio de tiempo que a lo sumo suele ser un par de semanas, normalmente entre 3 días y 2 semanas, es habitual, si las cosas han salido bien, pues ver qué ha pasado. Ah, mira. Pues nada, yo voy a probarlo, mi voluntad es sanarme y bueno, esta noche voy a hacer un sigil como un piano, que lo sepas. Ya, luego comentan los resultados. Exactamente. Bueno, pasando un poquito a otra pregunta. Hay algunos sectores, algunas personas han movido la idea de que en magia del caos cualquier cosa vale, ¿no? En plan, está todo permitido. Esto yo me imagino que depende un poco de cada persona. Es decir, tú puedes ser un mago del caos, pero tampoco tienes que ser extremista, ir a romper tabús por romper tabús. ¿O cómo va la cosa? Claro. Pues, claro, es un sí y no. Porque también, bueno, primero, cada uno tiene sus propios tabús y lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionarte a ti. Igual, pues hay rituales de magia ceremonial que, como están diseñados hace un siglo, simplemente con ver gente desnuda ya estabas generando un estado de conciencia de un alterado tremendo, y ahora mismo pues a lo mejor no está un poco más igual. Sí. Sí, suele pasar. Entonces, pues, claro, en ese sentido también hay que adaptarse un poco a dónde estamos y a dónde tal. Y luego también hay una cosa, yo creo que todo vale, pero no todo funciona, que esa es un poco la cuestión, ¿no? Es decir, realmente cuando utilizamos algo sacado de ficción, ¿no? Pues, por ejemplo, la idea de, imagínate, queremos utilizar, digamos, a Harry Potter y ver qué podemos sacar de ahí para hacer magia, ¿no? Pues bueno, por mucho que lo intentemos, probablemente de utilizar una varita y que lance rayos no nos va a salir, ni vamos a tirar a la gente contra la pared y tal. Pero a lo mejor la figura de mentor, como un guardián menor del umbral que te trae tus miedos y qué tal, se pueden tirar líneas por ahí. La cosa es lo que estamos utilizando, si toca algo que funciona realmente o si toca algo arquetípico. Entonces es como, todo vale hasta cierto punto, porque ese todo vale, la cuestión es que está tocando. Claro, muchas veces el problema es que llega una magia del caos y claro, pues sobre todo cuando estás empezando no sabes realmente qué funciona y qué no, te pones a probarlo todo. Pero bueno, también a base de esa experimentación te encuentras con lo que funciona y con lo que no, ¿no? Suele pasar. Bueno, la verdad es muy interesante eso que dices en cuanto a que toque algo arquetípico, ¿no? Que no sea una simple anécdota o una simple fantasía, supongo, ¿no? Sí, efectivamente Sí. Sí, di, tranquilo. No, claro, la idea es que efectivamente si hay algo que está funcionando por debajo, claro, yo un dios que saco de una determinada película o de un tal, lo mismo es un dios porque no tiene ningún trasfondo, pero a lo mejor está tocando el mismo tema, por ejemplo, de Descenso al Inframundo de Inanna y Ereshigal. Pues si lo mismo cojo los dioses de la Dragonlance y empiezo a pensar, aquí me pongo un poco con mis libros juveniles, pero si te pones a pensar en Raistlin yendo al abismo a enfrentarse con Takisis en la Dragonlance, quizás estamos hablando de un arquetipo parecido, y si vamos a trabajar con las dos cosas, lo importante es que quizá yo estoy más involucrado emocionalmente en esas historias que en una historia de Sumeria que me queda muy lejana, a lo mejor me funciona mejor. Igual que pues si estás involucrado emocionalmente más en Harry Potter y encuentras algo que toca una cuestión arquetípica, a lo mejor te funciona mejor eso que utilizar pues un panteón de una cultura que es ajena a la tuya. Claro, o sea, en cierto modo también estamos hablando de mitologías modernas, ¿no? Que conservan las mismas estructuras o los mismos arquetipos y lo que va cambiando es la forma, pero el fondo, la estructura es similar o intercambiable. Claro, ahí yo creo que efectivamente el problema es que muchas veces la gente que practica magia del caos pasa por alto el que efectivamente no vale cualquier cosa porque es importante que esté tocando ciertos temas o ciertas cuestiones, igual que no vale cualquier técnica, ¿no? Claro. Y bueno, pasando ya a otra pregunta, ¿existe lo iniciático en la magia del caos? ¿Cuál es el papel de lo iniciático en la magia del caos? ¿Hay algo de ello en esta magia? Pues ahí es otro de esos puntos problemáticos, porque más entre la gente que practica a veces se encuentra un poco flojo en ese tema. Es decir, el problema es que, mientras que por un lado viene de la tradición mágica que pone el papel de lo que sería en magia ceremonial el Sagrado Ángel Guardián, al mismo tiempo lo plantea como una opción entre muchas.
Sin embargo, si nos vamos pues a los orígenes de Magia del Caos, tanto la IoT, la organización que luego fundarían Ray Sherwin y Peter J. Carroll en Poppy, aunque los dados se reduzcan, sí permanece una idea iniciática. La cuestión es que si ese relativismo que considera el camino de la alta magia, el camino iniciático, como una opción entre muchas, yo diría que en realidad no es el problema no es el relativismo, el problema es que el relativismo no se lleva lo bastante al extremo. Es decir, el encuentro con el alma del mundo, con el sagrado ángel guardián, con lo que McKenna llama un objeto translingüístico, es un encuentro con algo que no se puede simbolizar y que rompe toda narrativa que tengamos acerca de lo real. Entonces, como tal, es el relativismo llevado más al extremo, porque es algo que no podemos dar una definición dogmática sobre ello. Entonces, realmente, si esto nos conduce a esta primera iniciación, la producción de un algo aparentemente imposible en lo real, que lleva a que la realidad cobre vida, a que la realidad se nos muestre como mente, esto nos va a romper toda posible narrativa acerca de lo real, que en realidad es lo que pretende la magia del caos, pero llevada al extremo. Entonces, en ese sentido, me parece que sí que tiene que ver, sí que es la consecuencia lógica de la iniciación de la magia del caos. El problema es que muchas veces se entiende mal y no se llega hasta ese destino. Pero, por ejemplo, pues tenemos otro autor, tenemos a Robert Anton Wilson, que en su Cosmic Trigger, en Martillo Cósmico, en el primer tomo del Martillo Cósmico, describe con pelos y señales su proceso iniciático y habla pues de cómo para él ve tres salidas. Una de ellas es el regreso a me creo la realidad normal, en la que soy una persona que hace cosas tal. La segunda salida, que es la salida psicótica, la salida psicótica, en la que pues me creo que estoy siendo perseguido por los dioses antiguos de Lovecraft, o me creo el Mesías, o cualquier cosa así. Y la tercera, que plantea como la correcta y que sería la salida escéptica, salida en la que cuestiono completamente la realidad, pero en la que al mismo tiempo después ya permanezco en contacto con esa cosa que hace de guía, con lo que sería el ángel. Vale, pues te planteamos otra pregunta más. Mira, hace unas semanas hablábamos con el tema del chamanismo del tema del apropiacionismo cultural, ¿vale? Sí. Entonces, se ha acusado a la magia del caos de ser un poco la forma mágica del apropiacionismo cultural. Pero luego está todo el tema de la cultura de compartir. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, ahí yo en parte entiendo que se haga una crítica porque, pues sí, hay una especie, a menudo se encuentra uno, pues un eclecticismo desinformado que no entiende las culturas con suficiente profundidad y que se puede entender incluso como una burla o como, pues aquí llega el blanquito a cachondearse, a robarnos nuestras cosas, ¿no? Que no entiende. En ese sentido, pues, de cierto modo, me parece comprensible. Pero al mismo tiempo, desde una perspectiva de la magia del caos, me parece que precisamente, por la ideología que tiene detrás, se trata de una fuerza que está totalmente opuesta al colonialismo, incluso al propio capitalismo, a lo que de un modo que en el que hoy se le podría llamar hasta antisistema, ¿no? La idea es que desde una perspectiva de magia del caos no se podría considerar que existe una propiedad sobre las ideas. Básicamente una idea se reproduce de manera gratuita, con lo cual si yo uso tu idea no te la estoy robando, tú puedes usarla igualmente. El problema, la diferencia es que el colonialismo y con ello el apropiacionismo cultural arrebata las ideas de tal modo que posteriormente el capitalismo las privatiza y hace pagar a la antigua tribu por usarlas. Entonces ahí estamos ya ante otra cosa. Sin embargo, en magia del caos más bien tenemos una orientación que sería parecida a la ciencia, en la que yo hago esto en mi laboratorio, te digo cómo se hace, y en otros laboratorios del mundo intentamos reproducirlo, mejorarlo, tal, que así es como avanzamos. O sea, desde esa perspectiva, lo que no podría ser tampoco es decir que porque una determinada tribu haya descubierto la penicilina, pues por una especie de respeto malentendido no podamos beneficiarnos toda la humanidad de ella. Otra cosa es que, claro, que cojamos la penicilina, la privaticemos y le digamos que no pueden usarla si no pagan. Claro. Ahí es donde ya tenemos un problema. Vale. Yo es que creo que es importante hacer este matiz. Y luego, también yo creo que, ahí no sé, no he escuchado el programa al respecto, pero una de las cosas, claro, es que yo todavía no he visto a gente de magia del caos. Por suerte he visto cometer muchos errores, pero no he visto a nadie intentando aprovecharse económicamente. Sin embargo,
pues en el ambiente de la nueva era sí que veo a chamanes por todas partes, Sí. a gurús que, bueno, pues que se cogen unos cuantos conocimientos, digamos que los esconden de todos los demás, se llenan de títulos, se apropian de elementos de otras culturas y empiezan a venderlos en talleres de fin de semana con a unos precios tremendos, como píldoras de autoayuda a una serie de público que lo tiene, que digamos que va buscando eso, ¿no? Sin embargo, pues nunca, por lo menos yo creo que nunca he visto de momento a gente de magia del caos intentando hacer una mercantilización del espíritu. Quizá va tan en contra de todas esas ideas que subyacen a la magia del caos como rebeldía, como en el ambiente en el que surge, el tal, que sería un poquito absurdo. No te digo que no pueda haber aprovechado, pero digamos que sería un poco fuerte de repente encontrarte a alguien que se diga que es, yo qué sé, mago del caos y chamán de última generación y que intenta venderte cosas, ¿no? Hombre, de todo debe haber, pero yo tampoco he visto, ¿eh? Sí, por suerte no. Bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a algo que seguro que te suena, que es decondicionamiento. Cuéntanos un poco de la historia de decondicionamiento. ¿Cuándo se fundó? ¿Cuáles eran o es su objetivo? ¿Cómo ha sido su evolución? Bueno, pues Decondicionamiento fue una web que abrimos entre varias personas. Esto fue en enero del 2005 ya. Ha llovido. Ya ha llovido, sí. Y bueno, la idea que se planteaba en un principio era el desaprendizaje de los condicionamientos sociales y culturales a los que estamos sometidos. Entonces, pues tenía varias ramas. Por un lado filosófica, política, pero también mágica. Digamos que a medida que se desarrolla, la zona mágica empieza a dominar. Básicamente, porque al dirigirse a Magia del Caos, principalmente, y no haber comunidades en castellano, se convierte pues en un centro. Hay que decir que, bueno, 3 meses antes había abierto el monasterio, que es una web más orientada al público de Latinoamérica, y un poco después, unos meses después, abrió Zona de Caos. Pero justo en esa época abrimos las primeras comunidades que tocarían el tema de Magia del Caos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue curioso porque empezó como una página de artículos que se podían comentar y que iban enlazados con un foro, y se fue creando una comunidad de gente del caos que practicaba de manera dispersa, que nunca nos habíamos conocido, no sabíamos que existían, y nos pusimos un poco, pues supimos de la existencia unos de otros, ¿no? Mientras que, pues claro, cada uno lo había sacado básicamente de la internet inglesa, traduciendo y encontrando sus cosas, ¿no? Y bueno, pues aparte de los lazos que se van generando, con el tiempo, que también eso lo prevíamos desde el principio, el peso se fue desplazando desde los artículos a la comunidad, a los foros, hasta el punto que acabó rediseñándose de tal manera que ahora mismo pues son unos foros en los que hay pues una comunidad formada de gente que sigue hablando. Yo personalmente ahora ando desvinculado del lugar, pero bueno, lo mantengo porque tampoco es un sitio costoso y hay movimiento de gente. Vale. Y bueno, la verdad es que yo personalmente pues he pasado a otros proyectos. Sí, ahí Yo te creo voy que es a lo que tenía que hacer ahí. te voy a abordar por ahí. ¿En qué consiste el proyecto Open Magic? Pues Open Magic es un paso posterior al condicionamiento en el que nos planteamos hacer una web dedicada solo a magia, en la que pues queríamos enfocarla a artículos de calidad, a la vez que aportábamos herramientas de red social para que los usuarios puedan publicar, puedan puntuar los artículos, etcétera. Hay un grupo que gestionamos básicamente para destacar artículos, pero la publicación es libre. Sin embargo, el punto principal es que queremos centrarlo todo en torno a toda esta idea de licencias de uso abiertas, precisamente lo que comentábamos sobre la apropiación cultural. El plantear que creemos que ha llegado un momento en el que hay que empezar a hablar abiertamente de las cosas, sin secretitos de por medio, sin yo no te lo cuento porque tú no estás en mi orden, y en fin, y todo este tipo de historias. Entonces, pues hablar claramente con pelos y señales y con calidad, claro, que es el problema muchas veces. Realmente pensamos que eso viene es una línea interrumpida durante todo el siglo XX, en el que, bueno, pues Crowley empieza a principios del siglo XX a publicar rituales, a publicar todo abiertamente, y todo esto va cada vez siendo más y más hasta que ya hablamos directamente hasta de cómo sentimos y cómo experimentamos personalmente la magia, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente
lo que queremos hacer es librarnos del famoso cuarto poder de la exige de guardar silencio, tomado en ese sentido, y empezar a hablar abiertamente y a impulsar el que se hable abiertamente de estas cosas. Bueno, pues, oye, Yemet, muchísimas gracias por todo. O sea, vaya entrevista de lujo, que lo sepas. Nada, yo encantado con vosotros, encantado. Por cierto, antes de despedirnos, ¿puedes darnos los enlaces de Decondicionamiento y OpenMagic? Si existen. Sí. Pues sí, es decondicionamiento.org y OpenMagic se escribe todo junto, pero es Magic escrito con CK al final, como en inglés, openmagic.com. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Y nada, encantado. Y igualmente, que tengas una buena tarde y que Eris esté contigo. Sí, no ha llovido, así que debe estar conmigo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Venga, hasta pronto, Yemet. Hasta luego. Was Brillich and the slithy toes did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the mome rats outgrave. Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch. Beware the jub bird and shun the frumious bandersnatch. Took his vorpal sword in hand. Long time the manxome foe he sought. So rested he by the tom-tom tree and stood a while in thought. And as in uffish thought he stood, the Jabberwock with eyes aflame came whiffling through the turvy wood and burbled as it came. One, two, and through, the vorpal blade went snicker-snack. He left it dead, and with its head, he went galumphing back. Oh, hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my beamish boy. Oh, frabjous day, Callooh, Calais, he chortled in his joy. Did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the borogoves and the mome rats outgrave. Bueno, pues la canción que hemos estado escuchando es la de Jabberwocky, que es un poema aparentemente sin sentido escrito por Lewis Carroll en Alicia a través del espejo en el año 1872. Bueno, ya que estamos con el caos, que mejor que este poema, ¿no? Muchas de las palabras usadas en el poema fueron inventadas o son directamente fusiones de palabras, pero acabaron incorporándose al idioma inglés. Como curiosidad, la misma palabra Jabberwocky, de hecho, es utilizada en inglés para referirse al lenguaje sin sentido. Y aquí tenemos la traducción al castellano que nos va a leer Baelia. Vale, hay varias, ¿eh? Hemos escogido una para que os hagáis una idea. Dice: brillaba, brumeando negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, manerrando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del Jabberwocky, hijo mío, de los dientes que trituran, de las zarpas que desgarran. Guárdate del pájaro yub yub y huye del frumioso zamarrajo.
Valiente empuñó la espada Vorpal. Largo tiempo a la hueste manzona buscó sin descanso. Luego reposó bajo el árbol del tántamo, y ensimismado en sus pensamientos quedó. Y mientras Firsuto cavilaba, surgió doroso del bosque turgal el Jabberwocky de ojos llameantes. Se acercó raudo y borguejeando. ¡Zis-zas! ¡Zis-zas! Una y otra vez. Zarandeó tijereteando el gladio Vorpal. Muerto dejó al monstruo y con su testa volvió triunfante, galompando. ¿Y hazlo muerto? ¿Al Jabberwocky? Ven a mis brazos, muchacho sonrisor. ¡Qué fragrante día! ¡Yu-yu-yu! ¡Jay-jay! Carcajeó, anegado de alegría. Brumeaba ya negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, manerando por las váparas lejanas. Mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio Rantas necrofaba. Pues muchas gracias por esta lectura, sin ni una sola interrupción, caída o distracción, porque mira que es complicado de leer esto así, a voz de pronto, sin como mínimo liarse una vez. Bueno, me la he leído unas cuantas veces, Sí, me no, gusta, sí. pero la idea de escogerlo como lectura para el programa de la magia del caos es que pues, es un tipo de estructura en el que, aunque haya muchas palabras que aparentemente no tienen ningún sentido, nuestra mente o nuestra cabeza, simplemente por la entonación o por las palabras del contexto, rellena ese hueco. Entiendes la historia y entiendes la perfectamente. historia perfectamente. Bueno, pues ahora, sin más dilación, pasamos a nuestra agenda, en la que empezamos pues anunciando, diciendo ya, básicamente, si algún desesperado se quiere apuntar a última hora, le dejaremos, porque somos así de benévolos y magnificentes, que el sábado 14 de junio hacemos en PCI, Cataluña, un taller de magia con cuerdas y nudos a cargo de Bruxa West, aquí en Sardañola, en nuestro querido pueblo. Es una actividad gratuita, es gratis, os podéis apuntar si queréis aún. Os repito que seremos así de majos, y para asistir escribirnos a cataluña@paganfederation.org. El 21 de junio, a las 5:30, el Templo de la Diosa celebra el solsticio. Y escribid a Templo de la Diosa, con S, no con C, @gmail.com, exactamente. El 22 de junio, a las 8, Chantal Schoenen, con conexión con Avalon, celebra también el solsticio en Tarragona, y para contactar con ella, escribid a conexión.am.avalon@gmail.com. El 28 de junio, de 5 a 7, en La Llagosta, hay un taller de Yolanda Benalles, que es el taller Danzando con la diosa Kuan Yin y el corazón, la culpa y el perdón. Para los interesados, escribid a ainetribal@gmail.com. Y empezamos con ferias. El 28 y 29 de junio es la Fira de l'Embruix en Sant Hilari de Sacalm, Girona. Más o menos lo mismo que el resto de ferias de brujería, básicamente, pero un poquito más grande y con más recorrido. Es una feria donde habrá talleres, exposiciones, una de las exposiciones es de hierbas y la otra de hadas. Bueno, más información en http://www.embruixsanhilari.cat, a pesar de que baile se ríe en mi cara. El 28 y 29 de junio... Perdón. En la literalidad, en la sur, me hace mucha gracia, ¿no? Sí, ¿verdad? 28 y 29. Porque Eris ha estado aguantando todo el programa y dice, bueno, pues ahora voy y me manifiesto. El 28 y el 29 de junio, déjame acabar, por Dios, Sí, sí. es la nit de Bruixes d'Altafulla en Tarragona, que es otra feria con talleres y, bueno, para más información, http://www.altafuyaturismo. Muy bien. Está bien. Altafuyaturismo.cat. Venga. Y el 28 de junio, Día de la Embruixada de l'Arboç, en Tarragona. Hay una expo de mitología catalana a las 7 y otra conferencia sobre brujería medieval. Y bueno, para más información, si queréis enviarnos algo, lo que sea, de deciros que la semana que viene es nuestro último programa y que por lo tanto será nuestra última agenda. O no habrá agenda. ¿Quién? A ver, vamos a centrarnos, ¿vale? Centremos. Nos han quedado un par de actividades por poner, las hemos estado publicando esta semana, pero es que cada semana, afortunadamente, hay más actividades. Lo cual, pues, una buena noticia porque todos tenemos coraje a hacer. Lo que vamos a hacer va a ser, lo que no nos ha cabido hoy, publicarlo como la semana pasada en el muro, y cuando estemos de vacaciones pues seguir haciendo una agenda o cuando podamos pondremos las actividades juntas, y cuando no pues las iremos anunciando Publicando. en el momento en el que nos enteremos. Y bueno, nada, si queréis escribirnos algo, pues ya sabéis que encrucijadapagana@gmail.com, a través de nuestra página de Facebook, de la Encrucijada Pagana, en un mensaje privado, nos ponéis lo que queráis.
Y bueno, y ahora pues queridos oyentes, a 5 minutos del final tenemos que despedirnos, pero no sin invocar a un dios primigenio como Tulu. Hey there, Cthulhu, down there in your sunken city, you're a billion light years distant and the stars... Y queridos oyentes, aquí, románticos, con Cthulhu de fondo, mirándonos a los ojos, Bailey y yo, decimos adiós. No, en serio, aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos, como no, que nuestro programa haya sido de vuestro agrado, por muy caótico que se presente, y con estas risas finales. Agradecemos el esfuerzo y colaboración de Yemet, que la verdad el tío se le ocurrió un montón porque salió justo de trabajar a las 3 y se puso en un parque con el teléfono móvil a que nosotros le hiciéramos la entrevista. Yemet... Es la prueba fáctica de que Eris a veces es misericordiosa, a veces. Y lo que podáis escuchar de fondo, niños, que se oye algo así, no son psicofonías. Exacto, no hay, es la calle. Es la calle. Y bueno, muchas gracias desde aquí, Yemet, un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor para el proyecto de Open Magic y bueno, lo que quede de condicionamiento, que no sé si seguirá rondando. Sí, ahí sigue. Y bueno, y nada, desde el equipo de Encrucijada Pagana, como no, le damos las gracias a nuestro técnico Xavi Casas. Muchas gracias por tu pedazo de labor técnica y como no a Sarañola Radio, que de esta manera tan amable nos ha acogido nada más y nada menos que 32 programas seguidos, que no es poco. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de camino, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox. La semana que viene, como sabéis, terminamos temporada y ya por fin viene el especial dedicado a Eris, que... pues, es un programa solo para ella, porque se lo ha ganado. Sí, porque se lo merece. A propósito de esto, si tenéis algo que decirle, también podéis escribir. Sí, tenemos aquí el oráculo de Eris, que uno se manifiesta encarnando a Eris y el otro directamente es Eris. Así que podéis escribirnos lo que queráis, que la palabra de los súbditos de Eris llegará a Eris, no os preocupéis. Usted también puede ser amigos de Eris, colegas de Eris, novios de Eris, amantes de Eris o perros de Eris, lo que preferáis. Y bueno, y como no, podéis seguirnos por Facebook, como ya he dicho, enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias, peticiones a Eris, insultos, palabras de amor, cartas tiernas, lo que queráis, a encrucijadapagana@gmail.com. Y como no, pues esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 en Sarañola Radio, si tú lo permite. Aquí, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto, Baelia. Hasta pronto. Sunken city, you're a billion light years distant and the stars look very pretty from relay. So close and yet so far away. E-A-E-A. Cthulhu Fhtagn, or is that Cthulhu Ftine? I can never quite remember, 'cause I'm not in my right mind since I met you. No one corrupts the way you do. You know it's true. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone slowly, except the ones like me. Hey there, Cthulhu, I've been studying your gospel. The Necronomicon, it gives me nightmares, something awful where I see the death of all reality. It fills me with glee. So when the stars are right, you'll come and do your worst, but that's okay, because I know you'll eat the cultists like me first when you get here. I know that day is drawing near. I have no fear. Oh, it's what you'll do to me. Oh, and all humanity. Oh, you'll rise up from the sea. Oh, kill everyone slowly. A billion light years seem so far below the sea. Beyond the stars of these humans' putrid souls, you'll drink your fill. The
fools will all make fun of me, but I'll just laugh maniacally, 'cause no one's ever suffered like they will. Cthulhu, I can promise you that by the time this cult gets through, the world will never ever be the same. Praise your dark name. Findley McClunach Thulu Rillier Wagnall Fatagan. Boy, that's really quite a mouthful. Can't quite cram it in my noggin, not today. I try to say it anyway. I feel my soul begin to fray. Still I await that fractious day. Cthulhu Calais.